Bueno, vamos a hacer un mini tutorial de Coco Simulator. Este programa es un programa para ingeniería de procesos y no los vamos a usar para representar procesos térmicos. Para hacer la introducción a este mini tutorial vamos a resolver un problema de termodinámica, de primera ley de la termodinámica exclusivamente. No vamos a usar conceptos de segunda ley en aras de usar la mayor cantidad de funciones de Coco. Entonces vamos a resolver el siguiente problema. Este problema es extraído del libro de Van Villen y Sontag, Fundamentos de Termodinámica Clásica. Entonces el problema consiste en una turbina que mueve un generador eléctrico. El generador eléctrico está aquí acoplado a las turbinas, una turbina de alta presión y una turbina de baja presión. La corriente que va a ingresar a la turbina de alta presión está a 42 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y 426 grados Celsius, a una razón de flujo de 45.360 kilogramos por hora. Antes de ingresar a la turbina, pasa por una válvula estranguladora, la cual alivia la presión a 35 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces esta es la primera etapa del proceso que vamos a simular. El paso, la estrangulación de esta corriente 1 a través de una válvula. Entonces abrimos el programa Coco Simulator. En este caso voy a utilizar la versión COFE 64. Y lo primero que vamos a hacer es, debemos ingresar las sustancias. Aquí en este icono donde aparecen dos Erlenmeyer vamos a agregar las sustancias involucradas. Como el problema solo tenemos agua, vamos a utilizar el pack de Coco exclusivamente para agua. Vamos a agregar este paquete y me pregunta que si deseo utilizar ese paquete como sustancia por defecto y le vamos a decir que sí. Cerramos. Y Coco tiene entonces tres tipos de corriente: una corriente de masa, una corriente de energía y una corriente de información. Entonces vamos a agregar la corriente 1, que consiste en la entrada, como nos indica el problema. Entonces en la corriente 1 va a ingresar agua. Mire que cargamos el agua por defecto, solo tenemos esa sustancia, es una sustancia pura, y el ingreso es a 42 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces si nos paramos en la unidad, que es lo primero que hacemos, se me va a desplegar las unidades en las que puedo ingresar información a Coco, pero como no la tenemos en términos de presión, de una unidad de presión, sino como una relación de fuerza sobre área, pues ponemos fuerza sobre área, cambiamos el numerador por newton, por kilogramo fuerza, y el denominador por centímetro cuadrado. Ya nos queda kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, y está a 42 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ingresamos la presión de manera análoga con la temperatura: grados Kelvin pasa a grados Celsius, y 426 grados Celsius. Y la cantidad del flujo másico está en kilogramos masa por hora. Kilogramos masa por hora, cambio la unidad de tiempo, mire, numerador y denominador, y pongo el flujo, que es 45.360. Entonces Coco me muestra varias cosas, me activa este desplegable, y cada uno de estos desplegables tiene información. Este tercer desplegable, el quinto desplegable, me muestra la fase en que se encuentra la sustancia. Cuando me sale solamente este indicador, solamente una, y entre los corchetes dice vapor, es lo que se refiere a que la fase está en vapor sobrecalentado o vapor supercalentado. Depende del nombre que usen en sus cursos. Acá lo vamos a referir como vapor sobrecalentado, y me dice las propiedades termodinámicas de la corriente global en que deben coincidir con las del vapor. ¿Por qué? Porque esta corriente es de una sustancia pura. Entonces miramos entalpía, y entalpía deben ser exactamente las mismas. Entonces vamos a centrarnos en propiedades. Esta me da la densidad. Igualmente puedo cambiar las unidades para que sean las unidades de gusto: mililitro, gramos sobre mililitro, la densidad de la corriente. Y puedo hacer lo mismo con cualquiera otra de mis variables salidas. Con dos propiedades termodinámicas para un sistema de una fase puedo calcular las demás.
Bien, entonces agregamos la información de la corriente 1 y vamos a buscar, como es una válvula que estrangula la corriente, alivia la presión, entonces buscamos en este ítem en el cual tiene ciertas unidades que yo puedo usar. Entonces la unidad que vamos a usar se encuentra acá en tuberías y válvulas y ponemos válvulas. Vamos a agregar válvulas, ponemos la válvula y si le damos doble clic al nombre le podemos poner el valor que deseemos o el nombre que deseemos. En este caso le puse válvula, la conecto la corriente de entrada y voy a agregarle una corriente de salida 2. Voy a darle doble clic en la válvula y cada unidad tiene cierto número de tabs y estas tabs tienen cierta información. Vamos a centrar aquí en la tab Edit, en la cual yo agrego la información requerida en cada uno de los equipos. Entonces, en este caso una válvula requiere cierto tipo de información. Entonces, al pararnos en la tab Edit nos vamos a Show Guide y vemos las opciones que requiere la unidad para poder trabajar. Entonces él me dice, una válvula me pide si conozco la caída de presión o si conozco la presión de salida. Para este problema en particular nosotros sabemos la presión de salida, entonces seleccionamos que conocemos la presión de salida. Si conocemos el valor de la presión de salida en pascales lo introducimos acá, pero es más cómodo introducirlo desde la tab Edit porque puedo cambiar la unidad, mientras que en la parte en el GUI no puedo. Ponemos fuerza sobre área, kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado y ponemos la presión de salida de la válvula, que se reduce a 35. Entonces se reduce a 35, ponemos 35, cerramos y es un equipo que no incluye la segunda ley, como lo hemos visto. Solo analizaremos primera ley. Entonces corremos desde este icono Solve y me muestra que las condiciones de salida, cuando ya me salen todo verdes, que no hubo ningún problema. Son las condiciones de salida de la corriente. Si me paro, miro que la corriente se despresuriza y que su temperatura baja a 421. Bien, entonces ahora vamos a agregar la turbina porque ya la corriente está lista para ingresar, porque dice, antes de entrar a la turbina el vapor pasa por una válvula y esta etapa ya la conseguimos. Ahora el flujo de vapor que entra a la turbina sale de la turbina de alta presión y entra a la de baja presión como vapor saturado a 2.8 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces si ingresa a esta turbina de baja presión como vapor saturado a 2.8 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, este equipo es un divisor que retira 9100 kilogramos por hora, pero las condiciones y las propiedades termodinámicas se conservan, porque lo único que hace este equipo en esta parte es dividir. Entonces, si pasamos las propiedades a la corriente de salida de la turbina, entonces extrapolamos la corriente de salida de la turbina sale a 2.8 kilogramos fuerza y como vapor saturado. Entonces, nosotros vamos a combinar la primera ley de la termodinámica de la forma tradicional que se hace en termodinámica para obtener la información requerida para suministrarle a la unidad. ¿Qué pasa? Nosotros conocemos las condiciones termodinámicas de salida de la turbina, entonces este sería un problema en el cual yo debo ingresar la potencia generada de la turbina. Tengo dos propiedades termodinámicas, tengo la calidad, porque es vapor saturado, su calidad es 1, y la presión de salida 2.8. Entonces vamos a hacer eso, vamos a agregar primero la turbina, agregamos la turbina, vamos a seleccionar unidad, expansores y turbinas, expansor. Los expansores y turbinas, la turbina COCO se refiere a sistemas de potencia basados en líquidos altamente comprimidos. Y expansores son sistemas que usan corrientes gaseosas. Entonces, como esto es una corriente gaseosa, le vamos a seleccionar, ponemos la corriente gaseosa
ponemos, perdón, la turbina, le cambiamos el nombre, turbina alta presión, y para que nos quede como los iconos similares a los libros y ese tipo de cosas, porque yo puedo copiar y pegar los diagramas en cualquier procesador de texto, vamos a agregar clic derecho, icono, seleccionar icono de unidad, y aquí en sistemas de bombeo está turbina. Y lo curioso pues es que sale como una especie de turbina invertida. Vamos a girarla y vamos a clic derecho, label, y vamos a rotarla. Ah, no, disculpen, este es el del texto. El icono, vamos a rotar el icono, nos paramos icono, rotamos, volvemos a rotar, de haberlo rotado en otro sentido, pero y aquí vamos a rotar el label, nos paramos acá, label, listo. Entonces mira que me queda similar a los gráficos la convención de gráficos que utilizan los libros. Entonces conecto la corriente de entrada y voy a conectar una corriente de salida. Bien, entonces nosotros conocemos la información de salida de la turbina. La idea es calcular su trabajo para conservar eso. Entonces, ojo, Coco siempre, a partir de la información de entrada, tanto de corrientes de materia como datos de la unidad, calcula las propiedades de salida. Nosotros en este problema de termodinámica conocemos las condiciones de salida, entonces la idea es, a partir de las condiciones de salida, calcular las condiciones que habría que ingresarle a la turbina para que nos dé mantener esas condiciones de salida. Entonces las condiciones de salida son vapor saturado a 2.8 kilogramos fuerza. Entonces, ojo, nuestra fase se encuentra en saturación, nuestra corriente se encuentra en saturación a 2.8 kilogramos, y entonces Coco tiene un problema. Si yo pongo la temperatura, como desconozco la temperatura de saturación, pues uno normalmente en tablas de vapor la calcula, o con la ecuación de Antoine, o con cualquier otro método, sea ecuación de estado o el que sea. Voy a poner una temperatura cualquiera, voy a poner 25 grados centígrados, que no es la temperatura de salida. Y el flujo másico puedo poner cualquiera, porque en términos de propiedades de equilibrio no nos interesa la masa, son propiedades intensivas. Voy a poner 1 kilogramo hora, igual Coco me lo va a recalcular, y vemos en el desplegable de fases que estamos en líquido comprimido. Cuando solo me muestra uno y entre corchetes sale líquido, estamos en fase líquido comprimido o líquido subenfriado, como le dicen en otro tipo de literatura. Entonces, para poder saber las propiedades en saturación, voy a modificar la calidad. Este sería la calidad. Le doy clic y Coco me muestra una ventana en la cual me indica que ingrese la calidad. Entonces voy a poner la calidad, que es para vapor saturado, la calidad es 1. Y me dice, ¿desea calcular las propiedades a la presión o a la temperatura que usted ingresó? Pues nosotros conocemos la presión, la temperatura solo la metimos para que Coco me dejara seguir. Le damos OK y Coco me calcula las propiedades. Tanto, estas serían las propiedades. Este desplegable que me dice propiedades de vapor son las propiedades de vapor saturado, y estas propiedades de líquido son las propiedades de líquido saturado. Y las globales son las de la mezcla. Sería UEF, HF, UF para aquí para líquidos, o UG, HG para vapor. Y aquí, si conozco pues la calidad, me calcula la de global de fase. Como en este caso nosotros desconocemos con la calidad es 1, técnicamente solamente en este cálculo de la propiedad global solo tiene que ver las propiedades de vapor. El valor de entalpía de vapor saturado debe coincidir con este. Entonces ponemos el valor en kilogramos por hora, kilojoule, digamos kilojoule por kilogramo, y mire que la entalpía es exactamente la misma, pues porque estamos en la misma fase. Entonces ya tenemos la entalpía de la corriente de salida de la turbina, que es 2720.783. Y vamos a aplicar entonces un análisis de primera ley
dado que también conocemos la entalpía de la corriente 2. La entalpía de nuestra corriente 2 es, como es una corriente de vapor sobrecalentado pura, pues no hay, no hay problema de cambio de fase. Entonces la entalpía es 3273.58. Vamos a hacer entonces, aplicar la primera ley de termodinámica, donde el trabajo menos el trabajo de la turbina de alta es equivalente al flujo másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Flujo másico, la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, por el menos, para que no, de la primera ley, como lo sabemos, es 25.132.978.08 kJ por hora, o en kilovatios, dividiendo por 3600 es 6.981.3828 kilowatts, la potencia producida por la turbina 1. Entonces vamos a agregar esa información a Coco, y si este cálculo es correcto nos debe conservar las propiedades de salida. Entonces vamos a Coco, le vamos a dar doble clic en la turbina, vamos al tab Edit y vamos a que nos muestre el editor de información. Entonces, una turbina requiere dos tipos de información de entrada. Unos referidos a la presión, tanto si conozco la caída de presión o si conozco la presión de salida, o los otros referidos a la energía. Entonces activo uno de estos dos o uno de estos tres. Cuando se refiere a la energía, es cuando yo conozco la potencia generada, o cuando conozco la eficiencia isentrópica, o cuando viene de una corriente de energía de otro equipo. Para este caso nosotros conocemos la presión de salida, que es de 2.8 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y conozco la tasa de generación de energía, que fue la que acabé de calcular, en kilovatios. Entonces seleccionamos estas dos, cerramos y ya podemos ingresar la información desde la tab Edit. Entonces la presión de salida también en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado es de 2.8 y la potencia generada en kilovatios es de 6.981.3828. Cerramos y corremos, y nos debe conservar las condiciones de salida. Y nótese que la calidad debería ser 1, pero me da prácticamente 1. ¿Por qué? Por los errores de redondeo al hacer las operaciones anteriores. Pero técnicamente esto es 1, ¿no? Entonces nos conservó las propiedades de salida. Eso nos va a generar un leve error, pero no es tanto problema. Entonces ya resolvimos la turbina de alta y vamos a seguir con el problema. Entonces dice que después de salir de la turbina de alta se hace una extracción de 9100 kilogramos por hora para usarse en un proceso. Entonces de esta corriente de salida se extrae 9100 kilogramos por hora, una especie de purga, antes de ingresar a la turbina de baja presión. Entonces vamos a seguir con esta unidad, esta purga. ¿Cómo representamos o cómo simulamos una purga? Entonces volvemos al diagrama de flujo, y la purga la vamos a representar mediante una unidad que trae Coco, que se llama mezcladores divisores. Entonces en este caso es una división. Entonces mi mezclador es unión de corrientes, el separador o divisor es extraer una parte de esa corriente. Entonces llegamos a separador, vamos a ponerle que es un divisor, conectamos la corriente, ponemos la purga, la corriente de purga, vamos a llamarla la corriente 2. Ojo, cuando yo conecto como el divisor en Coco me dice que ingresa una corriente y salen dos, entonces uno debe indicar cuál sería la corriente 1 y cuál sería la corriente 2. En este caso la primera que puse vamos a referirla como corriente o como salida 2, salida 2, y ya la otra por defecto es la 1. Yo puedo poner múltiples divisiones, pero para este problema vamos a utilizar entra una y salen dos, que es el defecto de Coco, sale por defecto en Coco. Y ahora vamos, doble clic a la unidad, miramos las propiedades
Y Coco propone dos ingresos, dos propiedades, dos variables de ingreso. Y la primera es presión. Si conozco si dentro del divisor hay caída de presión, en este caso por primera vez vamos a poner 0. Y los factores de división. Entonces, los factores de división o la relación de división es cuánta fracción sale por una corriente y cuánta fracción sale de la otra corriente medida desde la entrada. En otras palabras, no es más que sale 9100 kilogramos por una corriente respecto a la total, que es 45.360. Y me dice que aproximadamente es el 20% lo que purgo. La purga es del 20%, vamos a redondear a ese 20%. Entonces pongo que la corriente que yo me la refiero como 2, le damos doble clic acá, es 0.2. O pongámosle todo el decimal. Me está pidiendo la 1. Entonces modifico perdón. Entonces si el otro es el 20%, pues la 1 va a ser el 80%. La que sigue para la turbina, sí, hay que modificar es la primera. Cerramos. Ya mire que ya nos queda. Esta vez no lo hicimos desde acá, desde la tab de edit, sino desde el GUI. No había ningún problema. Pero también se puede. Si yo me paro aquí, puedo modificar el porcentaje. Listo. Cerro acá. Y corremos. Y efectivamente, acá en la corriente 2 me sale aproximadamente 9100. 9100. Dice que 9072, pero por el error de los decimales de redondeo. Si hubiese usado todos los decimales, sí me sale 9100. Y acá vamos a ingresar esta corriente a la segunda turbina. Para que nos quede igual con el icono y todo, pues solamente es copiar esta y modificarle la información. Control C, nos paramos en ella, le damos Control C y Control V para pegar. Queda encima de la otra, la corremos y mire que me queda como una copia. Cambiémosle el nombre porque es una presión de baja, es una turbina de baja presión. De baja presión. De baja presión. Y vamos a sacar entonces una corriente de salida, que vamos a mirar las propiedades, las condiciones en el problema. Dice que sale de baja presión una turbina. Sale la turbina de baja presión a 0.14 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y con una calidad del 98%. Entonces conocemos tanto una propiedad, dos propiedades termodinámicas de estado termodinámicas que son suficientes para definir el estado del sistema. Entonces vamos aquí, doble clic, la presión es de 0.14. 0.14. 0.14, la temperatura igual no la desconocemos, pero sabemos la calidad. Pongámosle una temperatura arbitraria, cualquiera, y un flujo arbitrario cualquiera, porque la idea es calcular solamente la entalpía para poder conocer las condiciones de entrada. Entonces, fracción, dice que está en líquido comprimido, vamos a cambiar aquí, dice que la calidad es del 98 para esta salida. 98, y vamos a decir que la propiedad que conocemos es la presión, porque la temperatura es inventada, asumida. Vamos a darle OK y él me recalcula la temperatura. Esta es la temperatura de saturación. Entonces mire que Coco también nos ayuda a calcular las propiedades de cambio de fase. Entonces aquí ya metemos, me sale que la fracción de vapor es 0.98 y 0.02 de líquido a la salida. Ahora, ojo, por termodinámica sabemos que este sería el HG de 2595 y en la última tab sería el HF de 218.31, y nosotros sabemos que la entalpía se define como HF más el producto entre la calidad y HG menos HF. Entonces a eso nos referimos con propiedades globales, a esa operación, a la de la mezcla, a la de líquido más vapor. La entalpía global de mezcla es 2547.5724, la entalpía de salida. Entonces ya tomando nota de este valor, miramos la entalpía de la entrada. La entalpía de la entrada es, volvemos al diagrama de flujo, miramos la entalpía de la entrada y nos sale que es de 2719
0.4455, que es ligeramente menor. Voy a afinar este valor de la división para que me quede un poco más parecido. Vamos a sacar la calculadora. 9100 dividido 45.360 y menos 1, que sería el resto, 0.7994. 0.7994. Paramos acá, voy a abrir 0.7994. Listo. Y nos quedó el factor de partición. Le hice menos 1 porque es 1 menos la otra en porcentaje. Cerramos, volvemos a correr. Aquí va a mostrar un error porque quiero saber exactamente el valor de esta entalpía. Ahora sí, 2719.444. No es lo mismo. Bien, entonces vamos a calcular la entalpía del trabajo producido. Yo aquí tengo, lo había hecho antes, tenemos un ligero desfase, pero pues no hay ningún problema. Entonces tenemos para este caso la turbina de baja, el flujo másico por la diferencia de entalpías. Por la diferencia de entalpías me da que el trabajo producido por la turbina de baja es de 6.280.839 o en kilovatios de 1744.67. Entonces vamos a ingresar esa información, vamos a darle doble clic, vamos a darle que me muestre la información, conocemos la temperatura, la presión de salida y vamos a nosotros a meterle la producción de energía. Vamos aquí al tab de trabajo, dice que es de 0.14 y que el trabajo producido es de 1744.6775 y cerramos acá y corremos. Miramos si nos conserva las propiedades. Mire que me dice que nosotros tenemos que la calidad era de 0.98, es aproximadamente igual a la que habíamos obtenido, las propiedades no me cambian, tenemos una tolerancia aceptable, muy aceptable, y me muestra un error. ¿De dónde proviene este error? Este error proviene de que Coco en su estructura, a la turbina, a un expansor, no puede entrar ninguna cantidad de sustancia como líquido, incluyendo líquido saturado, y a pesar de que aquí le metemos una sustancia que está en saturación, aquí eso es aproximadamente 1, pero este remanente de líquido es el que me muestra el error. Entonces yo quiero pulir un poquito más el resultado, entonces voy a poner un separador de esas fases. Pues esto es algo como para que Coco no me muestre errores. El valor que obtuvimos es realmente el que necesitamos, pero para que no nos muestre ese error vamos a agregar un equipo que en últimas esa separación, para quitar esa fase líquida vamos a poner un flash, que un flash es un equipo en el cual yo ingreso una sustancia en saturación y me la elimina tanto vapor saturado como líquido saturado. Ponemos nuestro flash, vamos a ponerle separador o una trampa de vapor, es lo que uno hace por ejemplo en planta. Una trampa de vapor y entonces vamos a agregar una corriente de masa. Mire, cuando yo agrego una corriente, él me dice, esa corriente que usted sacó, ¿es la vapor saturado o la líquido saturado? Entonces en este caso es la vapor saturado. Sacamos la otra que es la de líquido saturado. Y ahora sí corremos y ahora sí el error desaparece. ¿Por qué? Este líquido, por muy poquito que fuera, me generaba el conflicto. Bien, entonces ahora ya tenemos el trabajo aquí calculado. Si le damos doble clic, él nos muestra el trabajo. Vamos a hacer un resumen del balance del balance de masa. Entonces vamos a insertar y agregamos reporte de corrientes. Damos clic acá y le ponemos que tenemos todas las corrientes de todo el proceso. Las seleccionamos con Shift, oprimir Shift para seleccionarlas todas, las agregamos y aquí mostramos qué propiedades quiero que muestre de cada una de esas corrientes. Yo realmente el flujo, la composición de vapor y líquido no me interesa,
pues la composición de agua, pues es 100% puro, me va a mostrar en todas que el agua es pura, que lo que nos muestre presión, temperaturas, flujo másico, y que propiedades de cambio de fase nos muestre, y de propiedades termodinámicas que nos muestre la entalpía, que nos muestre la entropía y que nos muestre la calidad de cada corriente. Vamos a dar OK y él me muestra un resumen de todas las corrientes del proceso, como pueden ver. Adicionalmente vamos a ver otras operaciones que puede hacer Coco, y es, supongamos que el problema me pide calcular la potencia total de entrega de ambas turbinas. Nosotros ya conocemos la potencia de esta, que la que me produce es 6.981, solía sumarlas más la potencia producida por esta, más la potencia producida por esta, y tenemos el valor final. Pero ¿cómo hacemos eso en Coco? Entonces, para sacarle información a un equipo, le vamos a dar doble clic, vamos a ir a la tab Ports o Puertos, y le vamos a decir en operaciones de puertos que nos agregue un puerto virtual de información. Agreguémosle un puerto de información. Y él tiene varias opciones: un puerto de entrada, de información de entrada, o un puerto de información de salida. La información de salida es ¿quién? La potencia generada o la energía generada. Entonces, de salida, y escogemos entre estos cuatro la potencia generada. OK. Entonces ya nos mete que tenemos un puerto de salida. Y si le damos información, ya es una corriente de información, podemos extraerla de nuestro equipo. Ponemos hasta acá. Si le damos correr, mire que él me muestra la información extraída. En este caso en kilowatts, yo lo puedo cambiar, pongámoslo en kilovatios. En kilovatios o en megavatios. 6.68 megavatios. Y hagamos lo mismo para la otra corriente. Vamos a llamarla esta corriente 9. Trabajo, turbina de alta. Pueden cambiarle el nombre a las corrientes como quieran. Y hagamos lo mismo para la turbina de baja. Vamos al tab puertos, agreguemos información, agregar un puerto de información virtual, también de salida, la energía generada. Cerremos. Lo saco aquí, le pongo trabajo, turbina de baja, corremos y me muestra la información del puerto de salida en megavatios, 1.74. Y si los quisiera sumar, si quisiera saber la suma entre ambos, la potencia total entregada por el sistema, pues así no sumarlos. Pero como es información, debemos hacer una operación ligeramente diferente. Entonces vamos a equipos, vamos a la carpeta de información y vamos a utilizar la ventana o el ítem calculador de información. Vamos a dar seleccionar. Me quedo por acá atrás. Ponerlo aquí, corremos esta tablita y me queda voy a ponerle operador. Entonces en este operador lo que hago es introducir los dos trabajos para que me lo sume. Yo hago una operación, la que sea, respecto a una información de entrada, datos de entrada. Entonces le vamos a dar doble clic, vamos al tab editar, vamos a darle el GUI y él me dice que agreguemos qué operación yo quiero hacer dentro de esta unidad. Entonces vamos a decirle que tenemos dos corrientes de entrada. Entonces el input 1 va a ser ¿quién? WTA, que tiene unidades de ¿qué? Tiene unidades de potencia, que él dice que es watt, pero tiene unidades de potencia. Seleccionemos que es potencia a la 1, porque yo puedo utilizar potencia a la 1. Entonces me dice que la unidad de esa corriente que le voy a entrar es watts. Yo podría armar cualquier unidad porque puedo poner, por ejemplo, si fuese joule sobre kilogramo, entonces pondría joule a la 1 y kilo y masa, que en este caso sería mol, sería a la -1. OK. Agrego la segunda, que sería WTB. OK. Y la salida para nosotros va a tener uno. OK. Y aquí vamos a agregar qué operaciones vamos a hacer nosotros. Entonces nosotros vamos a hacer que la salida de nosotros es WTA más WTB, la suma de las dos entradas. Y
cerramos. Listo, y vamos a decir que la salida va a ser en megavatios. Cerramos acá y agregamos la información. Conectamos, él me dice, ¿esta es WTA? No, esta es WTB. Y esta la vamos a conectar. Y me dice que es WTA, pues porque solo teníamos dos. Y sacamos la trabajo total. Vamos a llamarle total. Y corremos y me muestra, me he sumado las dos corrientes en megavatios. Seleccionamos megavatios y dice que el trabajo total producido por el sistema es, la potencia total es 8.72 megavatios. Y aquí vimos entonces nuestro primer mini tutorial de Coco.